Les voy a presentar al doctor José Alonso Dena Aguilar. Obtuvo su licenciatura en Ingeniería Química y maestría en Ciencias en Ingeniería Química, respectivamente, en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Esas son las instituciones donde hizo su licenciatura y la maestría. Tiene un doctorado en Ciencias Biológicas por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, obtenido en el año del 2011. De 2000 a 2005 trabajó como director de calidad en diferentes empresas. Desde 2015 es profesor e investigador en el Departamento de Ingeniería del Tecnológico Nacional, Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga. Desde 2018 es coordinador de posgrado adscrito a la División de Estudios de Posgrado de Investigación del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga. Sus intereses de investigación actuales incluyen el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología relacionados con la aplicación de la mecatrónica en la conversión de energía, el desarrollo de dispositivos médicos, la síntesis de polímeros y el modelo mediante inteligencia artificial, como las redes neuronales artificiales. El doctor Dena es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de la Secretaría de Ciencia, Investigación, Humanidades, Tecnología e Innovación. Fundador del Laboratorio de Conversión de Energía del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga, ha sido reconocido como perfil PRODEP y a la fecha realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones en Óptica en la Unidad Aguascalientes. Bienvenido, adelante. Muchísimas gracias, Vero. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por permitirme respecto a mi perfil. Bueno, para los estudiantes de los programas de posgrado de aquí, yo terminando la ingeniería, inmediatamente me inserté en la iniciativa privada. Pasé 5 años en diferentes puestos y después comencé mi carrera de posgrado, la maestría y continuando con el doctorado en ciencias biológicas. Pero lo que ha sido mi periodo del 2015 al 2021, participando en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Pabellón de Arteaga, pues las mismas carreras de licenciatura que en ese plantel se brindan, pues me orilló a adentrarme a todo lo que es el perfil de la mecatrónica con sus técnicas y metodologías para poderlas aplicar a mis campos de conocimiento que yo traía de mi doctorado. Entonces, soy una persona que maneja de manera interdisciplinar temáticas. Lo que les vengo a presentar el día de hoy son logros que se han desarrollado con el liderazgo de su servidor en colaboración con muchísima gente, más investigadores, tanto aquí de esta casa, de este centro de investigación, como de otras instituciones de educación superior, como de otras dependencias gubernamentales. Entonces vengo a compartirles simplemente lo que su servidor ha podido desarrollar de lo que ha sido mi carrera como investigador. Desde 2021 acabo de cumplir el 30 de septiembre pasado 4 años de estancia postdoctoral en este centro de investigación. Actualmente estoy en la etapa de renovación. Estoy en perfil condicionado y esperemos cumplir 12 meses más para cerrar el ciclo de estancia postdoctoral de 5 años que permite la CCT. Y durante ese tiempo, pues, en este centro de investigación, en colaboración con otras instituciones, pues me ha permitido alcanzar diferentes logros enfocados sobre todo en desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, trámites de patentado y lo que yo llamo como ingeniería aplicada. Si bien mi formación doctoral fue en ciencia básica, síntesis polimérica, pues de ahí ya empecé a migrar a lo que es ciencia aplicada y de ahí me he mantenido trabajando en proyectos que consideramos de impacto social para ciertos sectores de nuestra población. Dentro de los dos esferas de competencia que les vengo a platicar, me voy a enfocar en lo que es reciclaje de plásticos, que es donde he estado integrando las técnicas y metodologías de la mecatrónica a lo que es conversión de la energía y posteriormente
a temáticas de salud, que también es otro campo donde logramos que la mecatrónica, bueno, que la mecatrónica también puede participar en esas vertientes. Dentro del ámbito de reciclaje, bueno, pues sabemos nosotros que un cierto porcentaje a nivel nacional, principalmente y mundial, pues se logra recuperar. Siendo de ellos el plástico PET, el común, es el que más se logra recolectar y volver a tratar, de manera tal que esta cadena de valor del reciclaje de plástico, pues interviene muchísima gente dentro de la gama, desde las grandes empresas, por ejemplo, Ecose, FEMSA, que tiene bien establecido su cadena de valor de reciclaje, hasta aquellos recolectores de manera independiente, informales, que es un nicho de población al cual el primer proyecto, que es precisamente el causal de mi estancia postdoctoral, es al que nosotros nos estamos enfocando, el llevarles tecnología que hoy en día no lo tienen para que sus actividades cotidianas tengan un valor agregado. Dentro de esa gama de la cadena de suministros, de la cadena de valor de reciclaje de plástico, hay dos procesos mecánicos de reciclaje en los cuales su servidor me he enfocado a estudiar, lo que hace la parte de trituración y la parte de extrusión, de tal manera que hemos desarrollado tecnología, o sea, las máquinas que desarrollan esas operaciones unitarias, con el afán de ¿qué? De competir con la tecnología extranjera y dentro de la gama de todos los costos de esas máquinas, pues al menos toda la parte de importación, al ser tecnología extranjera, la mayoría de ellos, pues es un costo que nosotros podemos mitigar desarrollando aquí a nivel nacional esa tecnología. Esta cadena de valor, pues conlleva una serie de etapas y actividades desde la generación hasta llegar a su transformación a una nueva forma. Es precisamente donde nosotros hemos desarrollado actividades en estas dos etapas, desarrollando máquinas a nivel prototipado, pero técnicamente viables, que funcionan como cualquier máquina comercial porque manejamos el mismo principio. De la diferencia es que a nivel comercial pues se manejan ámbitos de costos menores por las compras a menudeo, así como ciertas características que, bueno, en las instituciones, por las limitantes que todos pasamos cuando desarrollamos tecnología, que hay algunos procesos que no los podemos desarrollar directamente en nuestros lugares de investigación, sino que tenemos que subcontratar a unos terceros y esos terceros pues generalmente no son expertos, sino que estamos innovando con ellos el desarrollo como puede ser un tratamiento térmico para lo que es un molino de cuchillas de la máquina trituradora, con el objeto fin de que no pierdan el filo las mismas. Ese tipo de problemas nosotros nos hemos enfrentado y hemos buscado precisamente poder crear esa tecnología para que llegue a aquellos centros de acopio, no llamen, bueno, en cierta manera son informales porque les gusta trabajar de esa manera, pero que sí están agrupados, entre ellos se conocen. Es muy difícil ingresar al nicho de actividades de ellos. Se entiende por su propia actividad, piensan que uno lo está auditando. Su servidor ha platicado con esas personas y es muy complejo el trato hacia con ellos. El tratar de llevarles esta tecnología de entrada es, regálamela. Y le digo, bueno, te la puedo facilitar porque la quiero probar ahí en tu centro de acopio. Quiero ver cómo funciona el equipo, pero si me llega a fallar, pues quiero que tú me ayudes a poderla a reparar para que sigas teniendo esas actividades de valor agregado dentro de lo que ellos cotidianamente realizan. Ese es nuestro objetivo con el primer proyecto o los logros que les presento en el ámbito de reciclaje de plástico. Convencer a las personas que hacen recolección, a los centros de acopio que te puedan adquirir este tipo de tecnología y que se pueda desarrollar un aporte a la cadena de valor de reciclaje de plástico. La metodología que nosotros hemos manejado en términos generales es estas actividades desde el desarrollo del diseño mecánico de los prototipos, el llevarlos a la práctica, a la manufactura de los mismos,
agregar técnicas de automatización o semiautomatización, dependiendo la operación unitaria a la que nos estemos enfocando, echar a andar la máquina para probar cómo nos está funcionando nuestro diseño propio, la manufactura que estamos desarrollando, aplicar un pequeño diseño experimental para tener datos que nos permita generar productividad académica y finalmente detectamos reingeniería. Hemos hecho reingeniería varias veces en los prototipos, tenemos ya experiencia en desarrollar las mismas, entonces hoy en día los equipos que les quiero compartir, pues los hemos estado probando y ya tenemos un equipo funcional a nivel prototipado, pero con dimensiones muy cercanas a las comerciales. En la primer proyecto, que es precisamente el objeto de mi estancia postdoctoral, es desarrollar una máquina extrusora de plástico. Es una máquina horizontal de tornillo simple, al cual la innovación que agregamos es la integración de la energía solar a través de concentración y un seguimiento solar automático. Esto nos permite a nosotros agregar esta energía solar como medio de calentamiento a la par de lo que es el sistema convencional que manejan este tipo de tecnologías que son resistencias eléctricas calentadoras. Hemos desarrollado un primer modelo. Este primer modelo es técnicamente viable. Comprobamos que efectivamente la energía solar sí contribuye a este tipo de procesos, mas sin embargo sí requiere un complemento de las resistencias eléctricas para alcanzar las temperaturas de extrusión acorde. El polímero más simple tiene un punto de extrusión de 220 grados y de ahí, por ejemplo, el PET es de 280 grados. Entonces, requerimos ese tipo de temperaturas y un poco más para asegurar que podamos tener la fundición dentro de lo que es el barril del equipo. Pasamos por diseños, hicimos simulación para validar que nos va a funcionar el equipo, establecimos un sistema de control, en específico lazo cerrado para lo que es el sistema de seguimiento, aplicamos automatización, agregamos elementos, dispositivos de automatización industrial, variadores de frecuencia, trabajamos con tarjetas programables Raspberry Pi, aplicamos en la siguiente mejora, pues aplicamos PLC para añadir un grado más de control técnico de los prototipos. Realizamos pruebas de calentamiento con este primer modelo que les presento y efectivamente logramos tener las temperaturas con trabajo en pruebas de calentamiento eléctrico, esto es, con únicamente las resistencias eléctricas alcanzaron temperaturas de extrusión para ciertos polímeros. Aplicamos pruebas de energía solar y ahí detectamos, por ejemplo, energía solar con simplemente durante los mejores, en días soleados, con radiaciones de 1000 watts por metro cuadrado, alcanzábamos 150 grados. No es suficiente para hacer aún una extrusión, pero sí mitiga los gastos operativos del consumo de energía eléctrica de este equipo, que es también la parte que nosotros innovamos con este desarrollo en poder indicarle a los centros de acopio es que con energía solar te vas a ahorrar una cierta cantidad de gasto energético, que es la parte más cara de este tipo de procesos. Nuestras pruebas experimentales nos dio a saber que sí alcanzábamos temperaturas, esperábamos este comportamiento ascendente de 5 puntos de monitoreo que en su momento nosotros aplicamos y está alcanzando temperaturas arriba de 250 grados. Esta gráfica en particular les presento es de una prueba híbrida. ¿Qué significa? Que es una prueba de calentamiento donde de manera simultánea la energía solar y la energía eléctrica, y el calor producido por las resistencias eléctricas nos daban este calentamiento. El barril o cañón, que es la parte medular de la máquina extrusora, tiene una característica de tener una pared de 2.5 centímetros de grosor. Nosotros exploramos ese tipo de material para poder asegurar que los esfuerzos mecánicos y las presiones y fricción dentro del mismo pues no nos fueran a causar una falla dentro de ese elemento principal de la máquina extrusora. Gracias a esas pruebas, pues realizamos reingeniería.
detectamos que necesitábamos controlar el encendido individual de cada una de las resistencias eléctricas porque el sol, a pesar de que sí nos ayudaba, en la zona de alimentación nos causa problemas. Esto es que nos genera un sobrecalentamiento en la zona de alimentación, específicamente en la tolva de la misma, y por los tipos de materiales se nos comienzan a hacer aglomerados. La temperatura que hemos detectado en ese punto ha sido entre 70 y 90 grados centígrados, y al momento que ingresamos el material se forman aglomerados y esto genera taponaduras. Ya hemos detectado otra reingeniería que es aplicar un sistema de enfriamiento en la zona de alimentación para mitigar este esfuerzo. Esta máquina, como es de tornillo simple, al momento solamente la tenemos considerado para un solo filamento. No teníamos una boquilla de extrusión, también la creamos de manera artesanal, por decirlo así. Entonces, nuestras siguientes etapas va a ser probar con salida de demás filamentos que nos daría otro comportamiento, sobre todo en la capacidad de producción de esta máquina. Incorporamos PLC a través de su programación respectiva en escalera para poder controlar el encendido uno por uno de cada una de las resistencias. Aplicamos una pintura absorbente solar que nos ayudó a que las temperaturas con la energía solar fueran mucho mejores que con lo que nosotros llamamos en el primer modelo. Las pruebas que realizamos ya con este equipo en reingeniería nos ha permitido alcanzar temperaturas arriba de 300 grados centígrados. Entonces aquí ya podemos hacer el tratamiento de algunos polímeros, incluyendo el PET, para poder, ahora sí, llegar a nosotros a lo que estábamos buscando, que el plástico reciclado, una vez triturado, pues ingrese a este equipo y así comenzamos nuestra cadena de valor, el mismo. Nuestras pruebas de extrusión nos han permitido obtener ese filamento. Era nuestro primer logro. Fue nuestro primer reto el poder que mecánicamente la máquina funcionara, que automáticamente la máquina funcionara y pudiéramos desarrollar estas pruebas. Este proceso nos ha llevado años para poderlo estar estandarizando y depurando por todo lo que implica un desarrollo de tecnología desde cero. O sea, creamos desde cero este prototipo hasta lo que hoy en día tenemos ya trabajando para obtener este tipo de filamentos. Nuestro objetivo final es obtener pellets con esta maquinaria. Para eso estamos desarrollando también los demás elementos de módulos de operación que son requeridos, como es un tanque, un módulo de enfriamiento, un módulo de secado, un módulo de estirado y al final el módulo de corte en pellets. Y esos están en desarrollo. Aquí les presento un pequeño video. Este video que les presento, pues nos tomó años el llegar a tener este logro. Logramos obtener el filamento de plástico y eso ya nos permitió poder avanzar en las siguientes etapas del proyecto. Como vieron al final del video, teníamos ahí todo el filamento como un hilo. Entonces, por eso la necesidad de un sistema de estirado y embobinado para mitigar el esfuerzo manual de estarlo recolectando. Y de ahí de ese filamento, pues vamos a pasar a hacer cortes por secciones y se va a desarrollar la máquina también. Está en planes desarrollar la máquina cortadora de pellets. Como parte complementaria, pues detectamos que necesitamos reducir nuestra materia prima. Entonces también se desarrolló una máquina trituradora de molino de cuchillas. Aquí también les presento un video. Para comenzar el proceso de triturado, primero pues se tiene que proceder a encender la máquina, que es en este botón verde. Aquí tenemos el botón de paro de Como en emergencia, todo por si sucede prototipo, algo, siempre hay la luz se reingeniería detiene. aplicaria. En este Y aquí caso, tenemos nosotros nuestros detectamos botones, el rojo
con esta máquina la necesidad de que las cuchillas recibieran un tratamiento Aquí se mide la térmico velocidad. y hemos desarrollado ya un horno de tratamiento térmico Después procedemos a de nivel introducir prototipado. el Nosotros le decimos que es material a nuestro triturar, en este caso plástico. módulo de pan, porque es un horno de tratamiento térmico que ya nos permite alcanzar 900 grados en el interior. Entonces ya podemos desarrollar el tratamiento térmico de piezas metálicas. Aquí en este caso logramos el primer objetivo, que era reducir el tamaño de la partícula de plástico. Entonces también esta máquina fue desarrollada a la par que la máquina de extrusión y nos permite tener una primera operación unitaria de este proceso de la cadena de reciclaje. Hasta aquí sería la esfera que quería yo compartirles de lo que hemos explorado en el ámbito del reciclaje de plástico, con el desarrollo de tecnología propia para dos procesos: trituración y extrusión de materiales poliméricos plásticos. Enseguida, la otra esfera que les quiero compartir, pues, es la exploración del desarrollo de dispositivos de asistencia médica con grados de automatización o semiautomatización, que nosotros hemos detectado, bueno, a peticiones de centros de DIF municipal, nos han solicitado el apoyo para poder desarrollar este tipo de dispositivos. Si bien ya existen lugares, comercios que venden las grúas ya comerciales o la silla de ruedas eléctricas, pues hay gente que simplemente no tiene ese monto, esa capacidad económica para poder adquirirlo. Entonces, se apoyaron con nosotros, teníamos los insumos necesarios y comenzamos a desarrollar los prototipos. Como entre estos es una grúa de elevadora para pacientes, una silla de ruedas eléctrica y lo que es ahorita nuestro proyecto máster, que es una máquina de diálisis peritoneal automática o cicladora de diálisis peritoneal. Estos dispositivos de asistencia médica, pues, tienen el objeto fin de coayudar al cuidador, a la cuidadora, a que su labor sea más asidua. ¿Quiénes de nosotros hoy en día, aquí, de los aquí presentes, podemos tener alguna persona con movilidad reducida por X situación y hay necesidad de estarla desplazando, cargando, o tenemos conocidos en nuestro entorno de vida cotidiana que se mueven en silla de ruedas o que requieren una silla de ruedas? Bueno, nosotros entramos a ese sector de población necesitada de este tipo de accesorios. Nuestra versión de grúa elevadora, permito compartirles una muestra, una evidencia del mismo. ¿Qué nos falta de reingeniería? Sí, nos hace falta cotejar contra las normas oficiales mexicanas, ergonomía, pero logramos el principio básico de desarrollar la estructura, el análisis estructural, desde el diseño del arnés también, porque el arnés puede ser de 2 o 3 piezas o una sola dependiendo del tipo de paciente. Nosotros trabajamos con un arnés único. Bueno, el que ven ahí es de 2 piezas, luego creamos uno de un arnés único y es para un cierto tipo de persona con una movilidad reducida dentro de esto, pero lo desarrollamos y esto nació a raíz de la necesidad de un colaborador en su propio entorno de su hogar, en el soporte y apoyo médico con una persona, un familiar que ya necesitaba el uso de una grúa, y ahí nosotros comenzamos a explorar el desarrollo de. Esta silla de ruedas eléctrica en lo particular, al igual que la grúa fue donada también a los DIF municipal del área de la institución donde se desarrolló este proyecto, donde su servidor ha sido colaborador y líder del proyecto de los mismos. Esta silla de ruedas en particular
realizado con materiales de fácil adquisición. O sea, si tenemos nosotros los materiales de primera calidad, entregamos productos con una estética muy similar a los comerciales, pero aquí nosotros innovamos, por llamarlo así, en utilizar materiales de fácil adquisición, de recicle, útiles, funcionales, y que puedan dar el soporte de la operación del prototipo. En este caso pueden ver que es una silla convencional de escritorio, que simplemente le pusimos también su sistema de amortiguamiento, el manubrio o el volante para un paciente con movilidad reducida en sus deditos, era un niñito al que se le donó esta silla. Entonces, él no podía trabajar con los joystick convencionales de las sillas de ruedas eléctricas. Le adaptamos botonera para que él nada más con sus 2 deditos que podía mover, hiciera su función de movilidad en todas las direcciones. Aquí nomás les comparto también. El principio fundamental, su sistema motriz, su sistema de soporte del usuario, sus baterías recargables, pero lo que nosotros buscamos es la innovación. Bueno, ¿para qué personas me la estás pidiendo? No hacer una universal, sino para alguien en específico con una cierta necesidad de movilidad. Y finalmente, pues presentarles lo que es una máquina de diálisis peritoneal nocturna automatizada. Es un equipo que tenemos en desarrollo, ya tenemos el prototipo y está orientado a todas las personas con enfermedad renal en grado de diálisis. Estas máquinas tienen la característica de que durante la noche, mientras el paciente duerme, se aplica sus lavados o sus intercambios de líquido de diálisis. ¿Para qué? Para que durante el día pueda realizar sus actividades cotidianas. Normalmente, una diálisis manual que se puede hacer en casa o en los hospitales requiere de 3 a 4 horas cada cambio. Entonces, eso les corta a las personas su estilo de vida. Y yo tengo la experiencia con mi padre en paz descanse, de que pasó por estas etapas. Entonces, también fue un interés personal en estar desarrollando este tipo de tecnología. De hecho, empezamos ideando la exploración de una máquina de hemodiálisis, pero ante la complejidad de la misma y sobre todo la orientación con centros hospitalarios de gobierno que nos dijeron, específicamente en Aguascalientes es un problema grave la enfermedad renal. Hay pacientes en hemodiálisis, pero hay más pacientes en diálisis. Entonces, lo que ellos buscan es, bueno, retardar lo más que se pueda a los de diálisis para que no lleguen a hemodiálisis por la carga económica de salud que representa este tipo de padecimientos y tratamientos en el sector salud público. Entonces, nos pidieron ayúdanos con una máquina de diálisis, porque sí existen, sí las hay, pero están monopolizadas. Baxter, Fresenius, que dan ese tipo de insumos que se los venden por arrendamiento al IMSS, pues tienen sus propias máquinas, pero son muy pocas. O sea que esta máquina sí está comercialmente disponible, pero es muy cara. Es tecnología extranjera. Y aquí en México sí hay en sectores, pocos lugares, son un par de lugares en México que solamente ensamblan unas ciertas piezas y después ya lo mandan al extranjero, la terminan la máquina y si alguien la quiere, pues tiene que contratar con el IMSS o el ISSSTE y quien tenga la capacidad por el sector privado, pues puede hacerse de su propia máquina. Nosotros le ayudamos, ya lo existe, es portátil, pero innovamos para nuestro parte de contribución en el ámbito del conocimiento en que pudiera monitorear en tiempo real a través de una aplicación remota todos los datos que está generando el proceso de diálisis para que el médico lo pueda consultar en tiempo real y en la nube esa información. Tenemos nosotros ya varios estudios. No hay mucha información en la red sobre el desarrollo de estas máquinas. El IMSS, el ISSSTE, por ser los sectores de salud principales aquí en México, de salud pública, son muy celosos de esta información, de tal manera que no permiten su exploración de su base de datos. Entonces, nosotros estamos desarrollando el mismo conforme lo que los médicos nos logran retroalimentar. Y hemos obtenido un equipo que ahorita es técnicamente viable. Me voy a compartir, presentarles un video
de este proyecto que se presentó dentro de un foro. La enfermedad renal crónica es un grave problema de salud pública que afecta a millones de personas en todo el mundo. Los pacientes requieren diálisis para mantenerse con vida y los tratamientos actuales pueden ser poco accesibles. Los tratamientos de diálisis pueden requerir hospitalización y largos tiempos de espera. Esto reduce la calidad de vida de los pacientes y puede generar grandes gastos y complicaciones. Hemos desarrollado una máquina de diálisis peritoneal automatizada portátil. Este equipo está diseñado para realizar intercambios de líquidos de diálisis de manera controlada y funcional, permitiendo a los pacientes recibir tratamiento desde casa. Nuestra máquina integra sensores, bombas peristálticas y un sistema de control para garantizar un proceso automatizado y seguro. Además cuenta con una interfaz amigable para el usuario. Este diseño permite mejorar la autonomía del paciente, reducir visitas hospitalarias y proporcionar un tratamiento más preciso. La conectividad 4.0 también facilita el monitoreo remoto por parte de los médicos. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal a través de la innovación tecnológica. Juntos podemos hacer que la diálisis peritoneal sea más accesible y eficiente. Parece de inteligencia artificial, pero sí es el equipo, ¿eh? El estudiante hizo también el video que sí le dijo, oye, hizo también el video que le dijo, ¿sabes qué? Mete la vista interna porque se ve muy pro y no nos la van a creer. Pero sí tenemos el equipo ya sí a disposición y con la vinculación que se ha realizado con otras instituciones, ya exploramos en modelo rata la operación del equipo. Tenemos que migrar a modelo conejo, modelo cerdo. No creo que lleguemos a modelo mono, que es muy complicado ese tipo de exploración, pero con los otros dos nos va a dar suficiente información para pasar a modelo humano y hasta llegar a la COFEPRIS. Es un proyecto que se tiene todavía en desarrollo. Hemos logrado la parte técnica de este dispositivo y estamos pasando las etapas. Para concluir, finalmente, lo que yo les presenté hoy en día es proyectos desarrollados con el objeto fin de la estancia postdoctoral, la cual lo pude vincular como líder de proyecto con otras instituciones de educación superior, con otras dependencias de gobierno, para poder desarrollar prototipos funcionales, tanto del ámbito de reciclaje de plástico como el ámbito de salud, que puedan atender sectores sociales que demandan este tipo de dispositivos. Reiterándoles, la parte de reciclaje de plástico, los centros de acopio de las personas que generalmente son cotos de familia, es complejo poder llegar a ellos, pero les vamos a demostrar, no puse una evidencia, pero ya tenemos en desarrollo los demás módulos del proceso. Tenemos un sistema de paneles fotovoltaicos para poder agregar la energía renovables a toda la parte del sistema de extrusión, al menos para los sistemas mecatrónicos de control. Entonces, un proyecto que se nos está expandiendo con un largo lineal, va a ser de 10 metros todo el proceso. Y todo ese proceso, bueno, desarrollado por medio de la estancia postdoctoral y la vinculación con los proyectos. Y en el ámbito de salud, seguimos explorando el desarrollo de este tipo de dispositivos que propiamente, reiterando, ustedes conocen a algún familiar, algún vecino, alguien que tenga necesidad de ese tipo de dispositivos, pues es ahí donde nosotros contribuimos. Entramos dentro de la vinculación que hemos desarrollado, nos han permitido utilizar áreas específicas, sobre todo muy especializadas de manufactura, para a través de esta colaboración de vinculación del CIO con esas instituciones, pues hemos llegado a obtener estos logros de dispositivos. De mi parte será todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alonso. ¿Tienen alguna pregunta? Ya tenemos una pregunta y muchas gracias.
Muchas gracias. De hecho, tengo 3 preguntas que quise desarrollar con lo del proyecto de diálisis, ya que Sí. lo presentaron el miércoles en Aguascalientes, solamente de que no tuve la oportunidad en ese momento de que se me diera la palabra para preguntar. Sí, el evento de la Catrina, así es. Sí. El primero es, si lo quieren hacer de manera externa al hospital, ¿cómo regulas el tratamiento de infecciones nosocomiales? Es parte de nuestro desarrollo en modelo animal, con la orientación de otros expertos que nos están regulando esa parte. Nosotros hemos cumplido con la parte de viabilidad técnica, pero toda esa parte de fisiología, la parte biomédica, tenemos la vinculación para poder iniciar con esos cuidados, sobre todo para el modelo animal, por ejemplo, en rata, sí nos lo dijeron muy específico, tienes que traerme materiales neutros, nuevos, porque si se infecta la ratita, pues no nos va a funcionar termina esto. valiendo. Y bueno, nos duró 3 lavados y pues, el animalito se nos falleció. Natural, ¿eh? Nos dijeron que era natural. Ujú. Sí, no fue causado por nosotros, sino es proceso de... Justamente por ahí va la segunda pregunta, porque era de parte de la protección y también mencionaron, pues sí, la comparativa contra la competencia. Pero Sí. pues normalmente las máquinas de diálisis, pues sí son instrumentos que al menos en el ámbito hospitalario sí son un poquito grandes. ¿Qué características digamos, no tiene que una, digamos, de grado hospitalario sí tiene? Porque pues algo tuvimos que perder al momento de reducir el tamaño y hacerlo portátil. Nada más, hazme esta aclaración, no la estás confundiendo con hemodiálisis, La ¿verdad? de hemodiálisis son más grandes. Sí, o sea, no la estás diferenciando con ella. De hecho, sí, en la presentación del miércoles mencionaron también la de hemodiálisis y cuando escuché la de hemodiálisis de no, ahí sí es incluso peor porque cada partecita corresponde una sección del tratamiento, por eso se vuelve muy caótico. Y sí sé que hay algunas incluso portátiles que son un poquito pequeñas, pero tienes que empezar a quitar características, pues para poder dar al menos un abasto mínimo. En tema de hemodiálisis, sí logramos llegar en los centros hospitalarios a que nos presentaran sus áreas, equipos como de este tamaño, de este Ok. escritorio, pero hemodiálisis como tal. Entonces, sí vimos para mí por dentro, fíjate que llegamos al hospital y no nos dejaron abrirlo. ¿Por qué? Porque lo tienen como dato. Y al Sí. momento de que alguien externo le habla que no sea la empresa Baxter o Fresenius, De hecho, se pierde pierde garantía y tienen que pagar la máquina. Sí. Pero con esa vinculación llegamos a detectar un técnico de Baxter que nos permitió acompañarlo a un mantenimiento que realizó y ahí vimos el mozo de hemodiálisis. Ahora, regresando a diálisis, nuestro principal problema es que no hemos podido ver una máquina física. El tamaño lo dictamina el tamaño de la bolsa, que son 6 litros. Entonces, la bolsa se tiene que calentar forzosamente a 37 y mantenerse a 37 grados centígrados. Entonces, ese es el tamaño que regula estos dispositivos. A lo mejor habrás visto de diálisis, pero montados en torres, que es donde puede decir uno, es que esto está muy grande, cuando en realidad son equipos para uso en escritorios. Ok, y ya la última es, ¿qué riesgos tiene el paciente si el proceso se interrumpe a la mitad? Nos han dicho los médicos con los que hemos vinculado, con los biomédicos con los que hemos vinculado, debe tener el equipo señales, semáforos, para si ocurre eso, el usuario automáticamente detenga o reinicie. Ok, Literal, que lo despierte. sí. Los riesgos es de que si se traba el sistema a la mitad, sí le provoca a la persona un daño a lo interno. Tan solo el hecho de que pueda estar nomás aventando el líquido y no sacándolo, es un riesgo para el paciente. Y Ok, son parte de los cuidados de que el modelo animal nos va a ayudar a consensuar. muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días, doctor. Muchas gracias por su presentación. Yo tengo una duda. Desconozco un poco sobre el armado de la maquinaria con respecto a lo que dictamina COFEPRIS, pero ¿hay alguna norma que les diga que esto lo deben de armar bajo ciertas,
¿cómo decirlo? Medidas o Sí. condiciones, y si eso también ya lo tomaron en cuenta, porque por lo que tengo entendido, mucho del aumento del costo que tienen estas máquinas o de las Sí. pocas que hay en México aumentan por las medidas o las condiciones bajo las que se tienen que armar las máquinas, que se tiene que cuidar el aire, que deben de ser súper estériles Sí, y sí. pues ese armado, aunque se haga aquí, pues obviamente va a sumar un costo. Sí, la línea de servicio nosotros no la tenemos hoy en día ya catalogada o de manera concreta. Nos basamos en el hecho de que los costos que vemos en las redes, porque no hay otra manera de encontrar esa información, son muy celosos ese tipo de datos. Si nos basamos en lo que encontramos en las redes, pues es el precio del equipo y quién sabe en qué condiciones estén. La mayoría son usados como tal. En Hong Kong establecieron un programa donde les daban la máquina, pero al final de cuentas una empresa tuvo que desarrollarla. Entonces, para nosotros hoy en día, nuestro parámetro de partida en temática de la gama de servicios postventa que se tiene que establecer, solamente nos da el alcance para distinguir que el menos costos de importación vamos a poder recibirlos, pero sí hay normas que tenemos que cumplir para el desarrollo de dispositivos médicos y los propios para el desarrollo de diálisis. En el ámbito del COFEPRIS, nuestro no conocimiento de esa gama lo estamos soportando con la vinculación de otra institución de educación superior que sí tienen al alcance de tener esa información. Gracias por la plática. Yo tengo algunos comentarios, preguntas sobre el sistema de extrusión de plásticos. Está horizontal. Sí. ¿Qué conveniencias tiene si lo hubieran puesto al ángulo de declinación local? Creo que si se pone a un ángulo inclinado, y ahí se puede ganar hasta arriba de un 15% de aumento en la irradiancia sobre el tubo, ¿verdad? La Sí. segunda pregunta es, ¿qué tipo de recubrimiento tienen en el tubo para tener una buena emisividad en la banda de infrarrojo, que es donde más energía tenemos, ¿verdad? Es decir, en base a qué se escoge el recubrimiento y que sea un recubrimiento duradero. Con respecto al ángulo de inclinación, lo que nos limitaba es la misma geometría de la máquina. O sea, al menos nuestro objetivo fue asegurar que el foco no se moviera en el movimiento del canal parabólico, pero por la geometría de configuración, como tiene que estar el barril o el cañón con un soporte muy adecuado para soportar posibles vibraciones que sí hemos tenido, cuando el material no se funde bien, comienza a hacer vibraciones el equipo en todo su sistema de transmisión de potencia. Entonces, nos fuimos manteniendo el barril lineal y el ángulo del canal parabólico, creo que el foco estaba a 50 centímetros, ahí lo mantuvimos, no regulamos con respecto al ángulo de inclinación es de un solo eje, es de un solo eje nada más. Con las columnas de fijación que le pusimos, simplemente hace este movimiento de cuneta, lo que nosotros alcanzamos a realizar. Y ahí detectamos que necesitamos un segundo eje, pero ya no hemos explorado ahorita por lo que implica es hacer otra máquina, porque ya así como lo tenemos geométricamente, no nos da para meterle el segundo eje al mismo, teníamos que desarrollar otra desde cero. Y ahorita lo que nosotros buscábamos es, uno, si la energía solar sí va a poder ayudarnos y sí, lo demostramos. Y a su pregunta del absorbente, pues literalmente le puedo mencionar que fue una pintura que nos facilitaba un colega en el sillo, entonces nos fuimos, como él ya exploró, dice, esta es la buena, no había más, es carísima la pintura, el absorbente, entonces pues si nos das, le colocamos para que nos ayude, porque sí lo teníamos sin ningún recubrimiento. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Yo tengo dos preguntas. Una, estoy entendiendo que el tema regulatorio para los permisos del La modelo maquinaria. RATA, ajá, Ah. en el tema de salud, por ejemplo, esos temas regulatorios los han tenido porque se han vinculado con las instituciones que tienen los permisos. Sí, sí, Ok. así es.
Y el tema, bueno, vemos que todos estos desarrollos implican presupuesto, o sea, no es Sí. gratis. ¿De dónde has conseguido ese dinero? Hemos participado en convocatorias de ciencia y tecnología federal, estatal, y pues de ahí han salido el financiamiento. Y las mismas instituciones interesadas pues han aportado en especie el desarrollo del prototipo. El equipo de la máquina de diálisis, tenemos la carcasa, ha trabajado en impresión 3D y en acrílico para que sea equipo liviano. Y es como no consideramos realizarlo en acero como tal por lo complejo de darle la figura de portátil, que tampoco esté pesado para el usuario. Entonces nos fuimos por materiales ABS de impresión 3D y acrílico, pues para poder estar observando, al menos en este prototipo, qué está ocurriendo por dentro. Sí, otra pregunta. ¿Tienen identificado una visión de negocios, hacer una empresa, una startup o algo? ¿No lo han visualizado? Ahorita nuestra visión es viabilidad técnica, viabilidad clínica, y no hemos explorado modelos de negocios. Pero tienen identificados usuarios a Sí. los que se les puede licenciar el desarrollo. Sí, pues tan solo todas las personas en tratamiento renal, al menos en Aguascalientes, es muchísima gente la que ya está en esta etapa de. El Sí. problema es que pues hay que hacer los trámites burocráticos porque no puedo, ahorita no, obviamente no podemos llegar con las personas, prueba la máquina, ¿no? No, tiene que haber una regulación porque todo lo que implica de riesgos hacia la persona, facilitarla. Pero es todas las personas del sector salud que están en esa etapa. Tan solo el IMSS atiende, la última cifra que habíamos, 70 y tantos mil personas con padecimiento renal. Sí, bueno, me refería a usuarios que te compren la licencia, porque no usuarios en cuanto a lo que viene siendo la población objetivo. Fíjate que hemos nosotros sarcásticamente mencionado que a lo mejor llega Baxter y Fresenius y nos la compra para que ya no hagamos nada. Puede pasar porque son monopolios al final de cuentas ellos. Pudiera ser. Pues, ¿ya alguna otra pregunta? Muy bien, muchísimas gracias al doctor Alonso. Es resbaloso, cuidado. José Alonso. El Centro de Investigaciones en Óptica otorga la presente constancia al doctor José Alonso Den Aguilar, que avala su participación en el seminario de investigación con la ponencia titulada Ingeniería Aplicada, Desarrollo de Prototipos Tecnológicos para el Reciclaje y la Salud, llevada a cabo el 31 de octubre del 2025, León, Guanajuato. Doctor Efraín Mejía Beltrán, director de investigación.